Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorias.co. Comillas. Estar en el mundo sin soñar, sin hacer ciencia, sin aprender, sin enseñar, sin tener ideas, significa ya no estar. Comillas. Como se observa la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar cuántos pares e impares tiene una cifra. Se plantea la solución en un programa de 50 líneas. En la línea 4 la variable separ se inicializa en 0 y línea 5 la variable seimpar se inicializa en 0. Recuerde que en Python no es necesario declarar las variables. Una variable será del tipo de datos según la información que almacene. En este caso, estas variables, por ser de tipo entero, forzarán a que las variables separ y seimpar sean de tipo entero, y así se podrá realizar operaciones aritméticas con estas variables. Recuerde también que en Python se puede omitir poner punto y coma al finalizar cada instrucción. En la línea 7 la variable num va a recibir entonces lo que el usuario ingrese. Para eso usamos el método input. Input permite capturar información del teclado. Se escribe input paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar entonces acá el mensaje al usuario para que él sepa qué información va a procesar. Entonces en este caso mostramos favor ingresar un número. Como necesitamos que ese número sea de tipo entero para procesar operaciones aritméticas, hacemos un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso lo que el usuario ingrese lo convertimos a entero y lo almacenamos a la variable número o num. En la línea 8 la variable número recibe entonces el num. Esto porque inicialmente vamos a operar con la variable num y luego entonces número será entonces la variable que se actualice. Entonces la lógica del programa será de ir hallando cada dígito de la cifra ingresada por el usuario, y por cada dígito entonces preguntamos si es par o impar para incrementar el contador respectivo, el contador de par o el contador de impar. ¿Cómo se hace para saber cada dígito? Por medio entonces de la división y el operador residuo. Entonces vamos a procesar preguntando primero si el número es mayor a 10.000 para hallar el dígito de los mayores a 10.000. Si el dígito es mayor o igual a 1000 para procesar el dígito de los miles. Luego procesamos el dígito de las centenas, luego decenas y por último las unidades. Entonces, suponiendo que el número sea 10.005, ingresará a esta primera condicional entre las líneas 10 a 14. Observe algo, Python no maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, esto se hace en las sentencias condicionales y en las estructuras repetitivas, ciclos. Se plantea el ciclo o la condicional, esta termina con 2 puntos y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan a la condicional o al ciclo deberán llevar tabulación. Vemos entonces que esta primera condicional de la línea 10, si número mayor o igual a 10.000, termina con 2 puntos. Y entonces la línea 11, que es otra condicional, tiene tabulación con respecto a la primera condicional, quiere decir que se efectúa o se hace se ingresa a esta línea siempre y cuando cumpla la primera condición. Entonces, si el número es mayor a 10.000, va a ingresar a la segunda condicional, y aquí es para saber si es par o impar, incrementar el contador. Vemos entonces línea 11, si el número dividido 10.000 módulo 2 es igual a 0, quiere decir que ese dígito es par, entonces incrementamos el contador par. Si no, incrementamos el contador impar. Primero, observe que el número dividido 10.000 está entre int, o sea que se convierte a entero, se toma la parte entera de esa división. El operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. Entonces, si yo pregunto si un número módulo 2 es igual a 0, estoy preguntando si ese número es par. Porque si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos entre sí, y un número que sea múltiplo de 2 es un número par. Luego en línea 16 se actualiza la variable número, es decir, a número le asigna lo que tiene número módulo 10.000. Suponiendo que el número leído haya sido 10.800, entonces el residuo o número se actualiza con 800.
Si es 10.005, número se actualiza y queda en 5. Si es 15.000, número se actualiza y quedan 5.000. Y luego va a entrar a las otras condicionales según cumpla o no la condición. Por eso si el residuo actualizado ahora es mayor o igual a 1000, va a ingresar a esta segunda condicional que ya procesa los miles. Observe que es lo mismo, si es más a 1000 va a ingresar y preguntamos que si ese número dividido 1000 módulo 12 ceros porque es un dígito par. Y así entonces automáticamente se va a ir incrementando entonces los contadores par o impar según el dígito sea par o impar. Supongamos el número 15.100, ¿sí? 16.100. Vamos a suponer que el usuario ingresó el 16.100. Entonces inicialmente ingresa el primer ciclo, a la primera condicional porque es mayor a 10.000. Toma el primer dígito que es 1. Es impar, entonces incrementa el contador impar. Actualiza número con el residuo. ¿Cuál es el residuo de 16.000 entre 10.000? 16.100 entre 10.000 es 6.100. Entra a la segunda condicional de la línea 18 porque es mayor a 1000. Entonces pregunta por el dígito 6. ¿6 es par? Sí, entonces incrementa el contador par. Y actualiza con el residuo. ¿Cuál es el residuo de 10.000? 6.100 entre 1000 viene a ser 100. 6100 entre 1000, entre 1000 el residuo es 100 y ya procesará entonces las otras condicionales. Si ya tenemos un dígito par, uno impar. Así es como entonces estamos procesando esto. Se mira entonces línea 26 se procesa las centenas, línea 34 las decenas y línea 43 se van a procesar las unidades, ya el residuo. Y por último línea 50 vamos a mostrar el resultado. Para eso se usa la instrucción print. Print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe print, luego entre comillas dobles el texto mostrar. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Si la variable mostrar no es de tipo entero, de tipo cadena, se debe convertir a cadena. Eso anteponiendo la palabra str, es decir, casting a string. Entonces mostramos el número, tiene en total contador par, pares y cantidad de impares, contador impar. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita determinar cuántos pares e impares tiene una cifra. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda estostutorías.co, tenemos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra